Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vale la pena también reflexionar en ello. Bueno, vamos entonces nosotros a continuar con la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Tomemos nuestras Biblias, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Tomemos entonces nuestras Biblias y vamos a leer estos dos versículos en esta mañana. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Para continuar con esta serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos, el tema de hoy, la causa de la ira y juicio de Dios. La causa de la ira y juicio de Dios. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor. Un tiempo, Señor, en el cual nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, la cual es enseñanza, edificación, exhortación para nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor. Padre de la gloria, Señor, te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, por los asistentes, Señor, que han venido a este lugar, Señor. Que podamos tener la diligencia, Señor, para recibir con humildad tu palabra, Señor. Concede, Señor, tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, Señor, al predicador, Señor, para que puedas poner, Señor, tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, y conforme como tú la has dejado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces con este capítulo 2 que ya hace 8 días iniciamos. Y vale la pena tener presente lo que hemos venido abordando en este capítulo 2, en estos primeros versículos, ¿no? Recordemos que hace 8 días veníamos señalando de que el capítulo 1 termina con una serie de pecados que expone el apóstol Pablo y que hace referencia, esa serie de pecados, a la persona natural. Es decir, aquella persona que ha negado a Dios, ha negado su revelación general, su revelación natural. Y entonces ahora el apóstol Pablo, después de dirigirse a aquellas personas, ahora cambia y se dirige ahora a los religiosos, a los judíos. Específicamente, ese inicio del capítulo 2 se dirige a los judíos. Se dirige a esos judíos religiosos que ellos piensan que por conocer al Señor o por conocer en este caso la revelación especial no van a ser parte del juicio de Dios. Ellos piensan que no van a ser parte del juicio de Dios, que todo está bien en sus vidas, que no hay problema en sus vidas, que Dios ya está con ellos. Y entonces el apóstol Pablo les dice que no tienen excusa, que no hay excusa. Y los describe. ¿Cómo los describe el apóstol Pablo? Esas personas que creen que no van a ser juzgadas por Dios empiezan a juzgar a los otros. Empiezan a tener actitudes religiosas. Es decir, no se miran ellos mismos, sino que miran a los demás y empiezan a juzgarlos. Y entonces,
el apóstol Pablo le dice, no hay excusa porque tú haces lo mismo que ellos. Tú estás cayendo en las mismas situaciones que ellos. Tú estás cayendo en los pecados que ellos tienen. Y entonces es allí cuando llegamos a el versículo 5, que es el pasaje que vamos a abordar junto con el versículo 6. Así que concentrémonos en el versículo 5, donde vamos a mirar precisamente la causa de la ira y el juicio de Dios. Volvamos a leer nuevamente ese versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que allí en ese pasaje tenemos 2 puntos de las causas de la ira de Dios. 2 puntos de las causas de la ira de Dios. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Yo creo que tú también los empiezas a observar allí a través de ese versículo 5. Es lo siguiente: dureza y corazón no arrepentido. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Dureza y corazón no arrepentido. Los vamos a examinar para poder comprender un poco más lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo. Vamos a examinar la dureza espiritual, la dureza de corazón y vamos a mirar un corazón no arrepentido. Iniciemos con la dureza espiritual. ¿De qué se trata esa dureza? Hace referencia a la desobediencia a Dios. Aunque hay conocimiento de Dios, no obedecen a Dios. Esto es muy importante que lo podamos diferenciar. Aunque hay conocimiento de Dios, no se obedece a Dios. Y vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ilustrar ello. Vamos a mirar varios pasajes. Iniciemos con Proverbios, capítulo 28, versículo 14. Proverbios 28, 14. Busquemos allí entonces en nuestras Biblias, Proverbios 28, 14. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí en Proverbios se nos está hablando de un contraste. 2 tipos de personas. En Proverbios, en este versículo, se nos dice que bienaventurado es el que teme a Dios. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir gozoso, quiere decir dichoso, quiere decir bendecido. Eso quiere decir la palabra bienaventurado. Entonces es gozoso el hombre que siempre teme a Dios. Ahí vemos un hombre, el que teme a Dios, pero hay otro hombre, el que endurece su corazón. ¿Qué le va a pasar a esa persona que endurece su corazón? Va a caer en el mal. Así que estamos viendo que la persona que endurece su corazón cae en el mal. Esa es una característica de un corazón endurecido, que cae en el mal. Miremos otra característica que vamos a encontrar en Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 15. Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 15. Acompáñame en esta lectura de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Hebreos 3, 7 al 15. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, mira, es un pasaje muy interesante que nos repite varias veces, si oyeres hoy su voz. Quiero decirte que hoy estamos escuchando la voz de Dios. Y el llamado que nos hace el Señor es que nuestros corazones estén más bien dispuestos, no endurecidos. Ese es un gran peligro. ¿De qué nos está hablando este pasaje de Hebreos? Este pasaje de Hebreos nos está haciendo referencia allí a Salmos, capítulo 95, versículos 7 al 11. Y Salmos, como tanto Hebreos, está haciendo referencia a un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento y específicamente lo podemos ver en Éxodo. ¿De qué nos está hablando allí? Del pueblo de Dios, o sea, del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel anda con el Señor. Tú podrás decir, ¿cómo así que anda? Cuando tú lees Éxodo te vas a dar cuenta que cuando el Señor los saca de Egipto, el Señor los guía. ¿Cómo los está guiando? Con una nube y con una columna de fuego. Una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Ahí está precisamente la guía del Señor. Pero también está haciendo su trabajo Moisés. Moisés en este caso está sirviendo como mediador, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, en este caso del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Señor le hablaba a Moisés. ¿Y qué hacía Moisés? Replicaba eso ante el pueblo. Pero mira, ellos estaban con el Señor y ¿sabes qué? No atendían al Señor. No le creían al Señor, estaban con el Señor, pero no le atendían a Él. Veían sus prodigios, veían sus milagros, pero para ese pueblo no era suficiente. Esto nos lleva también a comprender que los milagros no producen una fe salvadora. Lo vemos en ese pueblo de dura cerviz. ¿Y qué ocurre con ese pueblo? Pues llega allí una provocación que básicamente hace que el Señor pues tenga presente que ese es un pueblo duro de corazón. El pueblo israelita, el pueblo que caminaba bajo la religiosidad. Y aquí lo que estamos viendo, ¿sabes qué? Es que Dios está ahí. Pero ¿por qué el pueblo tiene un corazón duro? Bueno, fíjate que Hebreos nos ayuda a entender por qué el pueblo tiene un corazón duro. Versículo 12 de Hebreos 3, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. Un corazón duro es un corazón lleno de incredulidad. Ahí vemos otra característica, un corazón de incredulidad. Ahora, lo que debe llamarnos a nosotros la atención es que Dios estaba con ellos, los guiaba. Ellos estaban viendo lo que hacía el Señor por ellos, pero ellos, ¿por qué no podían analizar más de lo que tenían prácticamente en su entorno? Por un corazón lleno de incredulidad. Y aquí el escritor de Hebreos hace una referencia para que no haya personas como en esa época. Por eso dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno, que ninguno de nosotros hoy tenga un corazón endurecido, porque es un corazón que ve a Dios, pero no le cree a Dios. Porque es un corazón que puede leer la palabra, pero no vive la palabra de Dios. Porque es un corazón que puede escuchar la palabra, pero la palabra ya mañana no la tiene en su corazón. Es decir, no retiene la palabra de Dios. Por eso el llamado es, versículo 13, exhortarnos los unos a los otros, para que podamos examinarnos, para que podamos comprender si realmente lo que está sucediendo es como en ese tiempo, un corazón de incredulidad. Así que ahí vemos otra característica. Una característica de un corazón endurecido es un corazón de incredulidad. Ve la obra de Dios, puede leer la palabra de Dios, pero hace otra cosa.
ve la obra de Dios, puede leer la palabra de Dios, puede orar, pero hace otra cosa. ¿Qué hace esa persona? Se justifica en sus propios pensamientos. Eso es lo que hace un corazón endurecido. Miremos otros pasajes. Por ejemplo, ahora vayamos a Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 5. Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 5. Estamos describiendo un corazón endurecido. Eso es lo que estamos haciendo, describiendo un corazón endurecido. Dice la palabra de Dios en Marcos 3, 1, 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué estamos viendo allí? Este pasaje nos relata que nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga, y allí estaba una persona con una característica especial: tenía una mano seca. Debemos tener en cuenta que él estaba allí en la sinagoga en un día especial, es el día de reposo. Entonces, el día de reposo está en la Biblia, aparece en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los religiosos, es decir, los escribas de la época, habían adicionado más cosas, habían añadido más cosas que no hacían parte de la ley de Dios. Sí está el día de reposo. El día del Señor sí está en la palabra, sí está en la Biblia. Pero ¿qué hace el hombre? Le agrega más cosas, le agrega cargas a esa situación. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Inicia diálogo, pero ese diálogo es para confrontar el corazón de ellos. Pero fíjate que el corazón es confrontado, pero como está incrédulo, no atiende. ¿Sí ves? No atiende el mensaje. Escucha, no atiende. Por eso, la pregunta de Jesús, versículo 4, les dice a ellos: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Fíjate que la pregunta no estaba complicada resolverla. ¿Sí? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien? Claro, por supuesto. La pregunta no es complicada. Pero ¿sabes qué? Ellos, ¿cuál es la actitud del religioso? Calló. O sea, no dice nada. Entonces Jesús los describe dureza de corazón. Dureza de corazón. ¿Por qué? Porque ellos ven el día de reposo, ven el día del Señor, pero le agregan más cosas. Entonces prefieren callar, prefieren no decir nada. Porque su corazón está inclinado al mal. Recuerda lo que vimos en Proverbios. ¿Qué vimos en Hebreos? Está con incredulidad. Es decir, escucha la voz de Dios, pero no hace lo que dice la palabra de Dios. Ahí vemos entonces que hay un corazón, otra característica según este pasaje, un corazón insensible a la verdad. Es un corazón insensible a la verdad. ¿Qué quiere decir ello? Que crea normas propias por fuera de las normas bíblicas. Es insensible a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Entonces es insensible a la palabra. ¿Y qué hace en este caso el religioso? Le agrega, crea otras normas, le pone otras normas. Entonces es insensible a la verdad. O malinterpreta la palabra. ¿Qué hace al malinterpretar la palabra? La acomoda a su necesidad. Y no debemos hacer eso con la palabra. No debemos acomodar la palabra a nuestra necesidad. Somos nosotros los que realmente nos acomodamos al consejo perfecto de Dios. Bueno, ahí tenemos entonces estos pasajes. Regresemos una vez más a Romanos 2:5, para mirar la otra característica, ¿no? Ya hemos mirado donde dice Romanos 2, pero por tu dureza, ahora miremos la otra parte, ¿no?
Y dice, por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es el otro punto? El corazón no arrepentido. No solamente el corazón está endurecido. Mira, primera causa, corazón endurecido o endurecido. Segunda causa, corazón no arrepentido. O sea, un corazón endurecido no se arrepiente. Un corazón que está endurecido no se arrepiente. Miremos cuál es el mensaje que nos trae, por ejemplo, Juan el Bautista, cuál es el mensaje de Jesucristo, cuál es el mensaje de los apóstoles. Es el llamado al arrepentimiento. Miremos pasajes sobre ello. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Nos dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un requisito para acceder al reino de los cielos, tú lo encuentras allí. ¿Cuál es ese requisito? Arrepentimiento. Es decir, si una persona no se arrepiente, no ingresa al reino de los cielos. No hay forma. Si la persona no se arrepiente, no llega al reino de los cielos. El pasaje es bastante elocuente. ¿De quién está hablando allí? De Juan el Bautista. Juan el Bautista, ese es el trabajo que hace Juan el Bautista. Decirle a las personas, tienen que arrepentirse para poder ingresar al reino de los cielos. Ese es el llamado. Ahora, mira lo importante cuando hablamos de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Un concepto adicional que ya hemos visto aquí en la congregación, pero agreguémosle un concepto adicional a la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es pasar del remordimiento a un verdadero cambio de actitud frente al pecado. Voy a volvértelo a decir. ¿Qué es arrepentimiento? Es pasar del remordimiento a un verdadero cambio de actitud frente al pecado. ¿Qué le ocurre a los religiosos? Sienten remordimiento. ¿Qué remordimiento? Un malestar, una molestia, la embarré, he pecado, qué vaina. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas, cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que ocurrió, sintió tristeza, sintió molestia. Eso es remordimiento. Pero fíjate que el arrepentimiento es dar un paso ya diferente de lo que le ocurre a los religiosos. Los religiosos siempre van a tener remordimiento, siempre va a haber remordimiento. Pero entonces ahora hay que tener una actitud diferente frente al pecado. Cuando esa persona pasa del remordimiento a una actitud diferente del pecado, lo ve de una forma diferente, es decir, cambia frente al pecado, ahí podemos decir que ha llegado el arrepentimiento. Quiero explicarme un poco más para que se pueda entender. ¿Una persona con remordimiento siente dolor por haber pecado? Sí. ¿Aún se puede entristecer por el pecado? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia del remordimiento al arrepentimiento? Una persona que tiene un genuino arrepentimiento no regresa atrás. Es decir, realmente se arrepiente y no se queda en el pecado. O sea, la embarré, ese fue el pecado, pero sigo adelante, le pido perdón a Dios y no vuelvo a cometer el mismo pecado. Eso es realmente un genuino arrepentimiento. Pongámoslo de esta forma. Una persona que tiene dificultades, quizás con el trago, quizás con otro tipo de situación, está recibiendo la palabra de Dios, ve que eso no está bien, siente remordimiento, pero vuelve y lo hace. Vuelve y lo hace. Vuelve y va a la cantina, vuelve y toma, o a escondidas, vuelve y lo hace. ¿Sí ves? Ahora, pasemos ese ejemplo a un genuino arrepentimiento. ¿Qué va a pasar con esa persona? Sí, siente el dolor, siente el malestar, siente que le ha faltado a Dios, pero ya no regresa a tomarse ese trago. Esa es la diferencia. ¿Sí me hago entender con estos ejemplos? Ahí está la diferencia.
Si ves, ya no regresa a la cantina, ya no regresa, ya no dice, yo me los tomo solos, nadie me ve. No, ya se ha dado cuenta que Dios lo está viendo. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Bueno, sigamos avanzando para mirar más ejemplos ahora de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, 14, 15. Ya vimos el llamado de Juan el Bautista. Ahora miremos el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento, porque el reino se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? El mismo. El mismo mensaje. No hay cambio en el mensaje. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. El corazón necesita estar dispuesto para que realmente haya un arrepentimiento. Y les dice ahí: arrepentidos y creed en el evangelio. Miremos un momento también qué dicen los apóstoles. Miremos cuál es el mensaje de los apóstoles ya cuando nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, ya después de que ha sucedido todo lo de la muerte, lo de la crucifixión y de la resurrección. Hechos capítulo 3, versículo 19. Para que podamos entender que el mensaje no ha cambiado, el mensaje permanece. Hechos 3, 19. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro tiene el mismo mensaje de Jesús, tiene el mismo mensaje de Juan el Bautista. Ahora, unos podrían decir: bueno, pero ese fue el mensaje que dio Jesús estando aquí en la tierra. No, el mensaje continúa. Lo hace Pedro. Ahora, ¿cuál crees que debe ser el mensaje de hoy en día? El mismo. ¿Cuál es el mensaje de hoy en día? Decirle a las personas lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, nuestros pecados. Así puedan venir tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Ese es el mensaje no ha cambiado. Ahora, miremos qué dice el apóstol Pablo, lo que estamos viendo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El apóstol Pablo les está diciendo: no se han arrepentido. No se han arrepentido. ¿Por qué? Por su corazón. Porque el problema del hombre es el corazón. Así que ahí vemos el mensaje. El mensaje continúa: arrepentimiento. Volvamos una vez más a Romanos capítulo 2. Continuemos. Ya hemos visto dureza y corazón no arrepentido. Dureza de corazón y corazón no arrepentido. Mira, ahí viene la siguiente parte. Dice, estoy leyendo Romanos 2.5. Atesoras. Es la siguiente palabra que vamos a mirar. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa palabra atesorar, ¿qué significa? Significa acumular, almacenar, amontonar. Eso significa la palabra atesorar: acumular, almacenar, amontonar. ¿Qué quiere decir ello? Que mientras más dureza de corazón, se está amontonando más ira de Dios a ese corazón no arrepentido. Mientras más dureza, mientras más está fuerte ese corazón, más ira hay de Dios. Más y más y más. Mientras más falta de arrepentimiento, más juicio. Cada día, cada hora, cada mes que pasa, si esa persona no se arrepiente, está amontonando más y más y más ira de Dios. Algunos pueden pensar lo siguiente: bueno, es que yo sé que Dios ama a todos. Y bueno, sí, el hombre no es que sea muy bueno, ¿no? El hombre no es que sea muy bueno, pero ¿sabes qué? Todos nos vamos a ir para el cielo.
Algunos pueden pensar así. No sé si tú eres una de esas personas que tú piensas que todos, absolutamente todos, nos vamos a ir al cielo. Ahí hay un error. Ahí hay un error. Porque no todos van a ir al cielo. Eso no lo dice ¿qué? La Biblia. ¿Me lo invento yo? No, no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Que el hombre malinterpreta? Sí. Porque ¿sabes qué? Algunas tradiciones dicen que la salvación es universal. Para todos. Para todos. Y entonces, ¿estos pasajes de qué hablan? Entonces hay un error. ¿Quién está cometiendo el error? El hombre. La palabra es fiel. La palabra es verdad. Y la palabra nos dice que habrán personas en la condenación eterna. Habrán personas en la condenación eterna. ¿Quiénes son los que van al reino del cielo? Al reino de Dios, sí, al cielo. Los que se arrepienten. Recuerda lo que vimos, ¿no? Los que se arrepienten. Los que son llamados al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Bueno, así que estamos viendo que está atesorando, pero mira que el versículo continúa y dice, para el día de la ira. ¿De qué está hablando? ¿Cuál día de la ira? ¿Sabes qué? ¿De qué está hablando? El día del juicio. De eso está hablando ahí el pasaje. El día del juicio. Vuelvo y reitero, algunos dicen, no va a haber juicio, para nosotros no va a haber juicio. Pero fíjate que el pasaje, el religioso creía lo mismo. El religioso creía que no iba a presentarse ante Dios, ya que como lo conocía, y hoy en día se habla de que nosotros no nos vamos a presentar, pero yo quiero mostrarte pasajes donde nos va a hablar que todos nos vamos a presentar ante un juicio, todos. Creyentes y no creyentes. Vamos a mirar los pasajes. Analicemos qué dice la palabra de Dios, porque algunos dicen, no, nosotros no, ya no nos vamos a presentar. Pero fíjate que la palabra nos va a decir otra cosa. Entonces, es muy importante que lo analicemos, que miremos que el pasaje nos está hablando del día del juicio, del momento en que nos vamos a presentar ante Dios. ¿Has analizado algo de ese día? ¿O no te ha quedado tiempo? ¿O todavía no has pensado en ello? Pero si no has pensado, yo creo que este es un buen tiempo para que analicemos estos pasajes. De todas formas, volvamos a leer el versículo 5 y 6 y vamos a otros pasajes para que podamos entender un poco más. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios tiene una característica, es justo. No es como el juicio de los hombres, que es injusto, no, es justo. Y mira, versículo 6, mira tan interesante lo que dice el versículo 6. El cual pagará a cada uno, ¿conforme a qué? A sus obras. Ahora, por favor no te vayas a confundir que dentro de 8 días vamos a hablar un poco, vamos a ampliar un poco más de esto, porque aquí dice obras. Entonces tú podrías decir, o sea que la salvación es por obras. No nos vamos a confundir. Yo quiero dejarte algo muy claro. Un hijo de Dios hace obras. Pero mira cómo inicio, un hijo de Dios hace obras, pero esas obras Dios se las mandó. Un religioso hace obras, pero no son aceptas ante Dios. Esa es la diferencia, por favor no te confundas. Mira, la salvación es por gracia. El día del juicio vamos a ser juzgados, ayúdame, por lo que dice ahí el pasaje, por nuestras obras. Interesante, ¿no? Por favor, tenlo presente, no te pierdas. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Si nosotros hacemos algo, ya no es regalo, porque nosotros ya hicimos algo, ¿no? Imagínate, un regalo yo mismo me lo compro, ¿sí? Entonces yo mismo soy el autor de mi regalo, entonces no es regalo como tal. El regalo es que me llegue así desprevenido.
Que llegue alguien que puso el dinero, que puso todo para darme el regalo. Yo no puse nada, entonces eso es un regalo, lo recibo. Pero si yo hago parte del regalo, yo soy el que lo pago. ¿Cuál es el misterio? Entonces, la salvación es por gracia, es de Dios. Pero el juicio es por las obras que han hecho los hijos de Dios, y los que no hicieron conforme a Dios, pues serán juzgados conforme a esas obras que hicieron. Miremos, espero que me pueda hacer entender. Igual dentro de 8 días avanzaremos más en este tema. Empecemos, miremos pasajes. Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestras obras, si la estamos haciendo de corazón o esperando algo a cambio. Allí está, esa es la clave. Mira la diferencia. Una persona religiosa hace sus obras esperando algo a cambio. Esas no son aceptas ante Dios. Una persona nacida de nuevo desarrolla sus obras porque Dios le mandó las obras. Ahí está la diferencia. Entonces mira que Eclesiastés nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. El día de juicio, ahí estará toda obra. Algunas encubiertas, ¿no? Que no saben los demás que hemos hecho, cosas que hemos hecho y que los demás no saben. Saldrán a la luz, sea buena o sea mala. Bueno, sigamos avanzando, más pasajes. Mateo capítulo 16, versículo 27. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Mateo 16, 27. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme, ¿qué? A sus obras. Fíjate, ¿sí ves? Vamos ampliando los conceptos. ¿De qué nos está hablando? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice las características. ¿Cómo va a venir? En gloria, con sus ángeles. ¿Y qué hará? Como juez, pagará a cada uno conforme a sus obras. Si sus obras fueron de corazón, bienvenidos al reino de los cielos. Si sus obras fueron con un corazón pervertido, esperando algo cambio, por altivez, esperando el aplauso de los demás, esperando el reconocimiento de los demás, no hay nada que hacer. Corazón religioso. Bueno, ahí nuestro Señor Jesucristo le está anunciando a sus discípulos en ese pasaje, les está anunciando a los discípulos lo que va a suceder. Bueno, otro pasaje, Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí ves? Podríamos mirarlo de esta forma para que tú me puedas entender. Obras buenas, obras malas. ¿Qué pasa con los de obras buenas? Bueno, saldrán a resurrección de vida. Esto es para que me puedas entender. Los de obras malas, ¿qué pasará? Condenación. Mira que es muy interesante que nos habla uno, resurrección de vida y resurrección de condenación. Muy interesante eso, porque eso nos va a ayudar a entender el pasaje que vamos a mirar una vez más, que es Apocalipsis 20. Así que miremos este pasaje. Otro pasaje, si ves, Apocalipsis 20, 12, 15. Apocalipsis 20, 12, 15. Nos dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Sus obras, nuevamente obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según qué? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. Eso es. Mira, este pasaje, si tú te das cuenta, va como muy en coordinación con los pasajes que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir? De todo tipo. Grandes y pequeños, de todo tipo. Mira este punto. ¿Cómo lo describe ahí? De pie. Eso inmediatamente te debe llamar a algo. Ya no hubo tiempo para arrodillarse. Ya no hubo tiempo para clamar misericordia. Ya no hubo tiempo para pedir perdón. Ya no hubo tiempo para arrepentimiento. Ya no hubo. Ya no hubo. Porque mira, estaban ya de pie. Ya no hubo tiempo. O sea que todavía hay tiempo para arrepentimiento. Y dice ahí que estaban de pie, esos grandes y pequeños, y fueron abiertos esos libros, ¿no? Nos habla también de un libro de la vida. Y por medio de ese libro de la vida, ¿no es cierto? Y lo que hay escritos en los libros están ¿qué? Como la hoja de vida, para que me puedas entender de la persona. Está escrito las obras allí. Y dice también, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte, el Hades entregaron, y todos fueron juzgados, ¿qué? Según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué pasó con esa persona que no se halló inscrita en el libro de la vida? Podríamos decirlo que ese fue llevado a condenación. Resurrección para condenación. Porque está hablando de muertos, ¿no? Fíjate que va muy acomodado a lo que leímos de Juan. Resucitaron. ¿Pero para qué? ¿Para vida? Los que no están inscritos en el libro de la vida, no. ¿Para qué? Para condenación eterna. Lanzados al lago de fuego. Ahora, no olvides, la salvación es por gracia, por favor, no lo olvides. Aquí no estamos cambiando de lineamiento, aquí no estamos cambiando de discurso, aquí no estamos cambiando de nada, no. Por eso te digo, entre 8 días ampliamos más. Pero si tú te das cuenta, en el momento del juicio, se estará analizando las obras. Ahora, ¿qué debemos reflexionar en todo esto que hemos visto? Porque ya llegamos a la parte final. ¿Qué debemos reflexionar? Lo primero, ¿has pensado en el día del juicio? ¿Has pensado? Si has pensado en el día del juicio, ¿has pensado para dónde vas a ir? Hay 2 opciones. ¿Con el Señor o en el infierno? ¿Has pensado? ¿Te has detenido en algún momento de tu vida a analizarlo? ¿O no lo has analizado? Yo creo que, vuelvo y reitero, este es un buen tiempo para que lo analices. Hemos visto pasajes que nos hablan del día final, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos de pie. No, pero no estoy hablando del pasaje, ¿no? No, para que se entienda. Todos de pie. Imagínate ese momento. Ahora, el pasaje que nos habla el apóstol Pablo está hablando de un corazón endurecido. Y el pasaje está hablando también de que el Señor, cuando vamos al versículo 4, ¿no es cierto?, de que el Señor es paciente. Todos estos pasajes nos llaman a reflexionarnos, a analizar si nuestro corazón está endurecido. Porque ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Si nosotros realmente nos arrepentimos, nos vamos a presentar ese día
será con gozo. Qué diferencia, ¿no? El día del juicio final a unos es un terror, un miedo, es algo escabroso. Porque ese día el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a impartir justicia. Y muchos serán lanzados al lago de fuego. Qué día tan tenebroso. Qué día tan terrible. Pero, ¿cuál será la concepción de un hijo de Dios? Oh, ese será un día especial. Porque aquello que viviste en esta vida te va a validar para entrar al reino de los cielos. ¿Sí ves la diferencia? Mientras que unos sienten miedo, pavor, están hablando del juicio final, ¡qué miedo! Pero ¿sabes qué? Que la Biblia te dice, oye, no sientas así, arrepiéntete de tus pecados, tu corazón puede estar endurecido y no te has dado cuenta. Si ves el corazón endurecido, no se da cuenta que está en eso. Que el Señor está diciendo que es paciente y que el Señor te está llamando al arrepentimiento, porque eso es lo que vimos hace 8 días, el versículo 4, nos está llamando a arrepentirnos, porque puede haber un corazón duro. Y vuelvo y reitero, aún a un hijo de Dios, el corazón se le puede volver duro. Y recuerda que hace 8 días cité un pasaje de 2 de Samuel, la historia de David y el profeta Natán. Porque si ves la actitud de David fue religiosa. Uy, David, ¿sabes qué dijo? Ay, el que hizo eso, uy, debe ser condenado. Y el profeta, ¿sabes qué le dice? Tú hiciste eso. ¿Sí ves qué hizo? David juzgó a los demás, pero no se miró. ¿Ves? Aún puede haber eso dentro de un hijo. Pero también hay religiosos. Y los religiosos no quieren aceptar que su corazón está duro. Eso es lo que nos llama este pasaje. Entonces nos llama a analizar si hemos pensado en el día del juicio final, y nos llama a analizar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Si es un corazón dispuesto o si es un corazón religioso. Y finalmente, si tú dices, bueno, gracias a Dios, el Señor me ha rescatado, el Señor me ha adoptado, el Señor me ha llamado, el Señor me ha escogido. Bueno, entonces yo tengo otra pregunta para esa persona que ha pensado así. Y es esta. ¿Tú qué dices ser hijo de Dios? Tú sabes que de todas maneras vas a ser juzgado por tus obras. Porque un hijo de Dios hace obras. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están tus obras? Tus obras no pueden estar escondidas. Un hijo de Dios irradia luz, irradia esperanza. Un hijo de Dios comparte la palabra. Eso es llamado de Dios, ¿no? Dios lo llamó. Recuerda lo que dice Mateo 28, ¿no? Id y hablad y haced discípulos. Eso es algo que debemos hacer. ¿Eres hijo de Dios? Bueno, porque si ves, tú puedes estar engañado y tú puedes decir, no, yo soy hijo de Dios. Entonces te hago una pregunta, ¿dónde están tus obras? Ahora, no pensando en que las obras te van a salvar. Debes pensar es que son obras que me puso Dios y como Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces yo tengo que analizar, bueno, ¿cuáles son estas obras? ¿Será que son mis obras en la carne? ¿O es el fruto del Espíritu que Dios me ha dado? Entonces, si no hay obras, quiero decirte que algo está pasando. Algo está pasando. O caminas bajo la religiosidad, eres un religioso. Y si eres un religioso, tienes hoy la posibilidad de decirle al Señor, Señor, me arrepiento. Pensando que caminaba contigo, no lo he hecho. Porque vuelvo y digo, y no es solamente hablar del evangelio, porque alguien podría decir, bueno, yo sí lo hice esta semana, lo hice la semana pasada. ¿Sí ves? No. Cuando habla de obras, no es solamente hablar del evangelio, es un sinnúmero de cualidades que tiene un hijo de Dios. Varias cualidades tiene un hijo de Dios. La forma como hablas a las otras personas, la paciencia que le tienes a las otras personas, la misericordia que hay hacia las otras personas,
el ayudar a las otras personas. ¿Sí ves? Eso son varias cosas. Porque bueno, tú dirás, no, esta semana no, estaba en mi trabajo, no pude hablar así. Pero bueno, pero hay otras. Y si tú examinas y si no hay nada, y si ha pasado una semana, ha pasado 15 días, ha pasado un mes y no hay nada, oye, no te engañes, que tu corazón no esté endurecido, que tu corazón hoy esté arrepentido, que tu corazón hoy esté dispuesto a reflexionar en lo que ha recibido de la palabra de Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar, para poderle clamar al Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.